Ana María acompañará a los tíos a Europa, porque su presencia es indispensable para su ama. 3 días antes de partir, entra la chiquilla al cuarto de Sergio y danza en la punta de las botitas que le fueron compradas para emprender su viaje, mientras el pícaro rostro tiene un gesto de cómico sufrimiento, y al cerciorarse de que la tía Concha no la ve, saca los piececillos de la negra prisión y los pone a corretear libres por los encerados pisos. Arroja lejos los relumbrantes zapatos y con desprecio exclamaba: «¡Ay, Sergio! Ponerme zapatos a mí es como ponerle zapatos al viento. Pobres patitas mías», añade acariciándolos, «que tendrán que ir a Europa entre estos calabazos negros, y los pequeños dedos que han estado estrujados parecen una fila de pichoncitos desentumeciéndose sobre un alero». Ana María ha sido vestida para el viaje con un ridículo traje de austero color de tabaco, falda larga que le llega casi hasta los pies, confeccionado bajo el pésimo gusto de la tía Concha. El día de la partida, lleva un sombrero de paja de moda antigua, adornado por las mismas manos que forjaron el vestido, con un lazo rígido a cuyo lado se levanta una elevada pluma de ganso teñida de rojo. En otra ocasión el muchacho habría prorrumpido en una carcajada al ver a su amiga pergeñada de aquella guisa, y, seguramente ella le habría hecho coro, pero entonces lo que hacen es abrazarse, y Sergio se echó a llorar, al ver sobre los rosales alejarse, agitándose al impulso de los sollozos que desgarran el pecho de su dueña, la elevada pluma de ganso. En la noche, ya solo, con la cabeza en la almohada, piensa en Ana María, no como la viera al partir, sino en la peloncilla descalza, con su sempiterno traje azul, que iba a hacerle compañía en el vasto aposento enladrillado, poblado por sombras enormes. Entre tanta frialdad palpitaba el cariño de esta chiquilla, como una llamita a cuyo calor se acogiera tantas veces su espíritu aterido. Juan Pablo se había divorciado de Cinta y se casó con su otra mujer, con la que había vivido en la finca. Gracia se vio obligada a habitar en este nuevo hogar, y supiera Judas, como decía Mama Canducha, las crujidas que pasaría la pobre, pues a sus oídos llegó el cuento de que la segunda esposa no tenía muy buen genio. Juan Pablo propuso a Sergio que se viniera con ellos, a lo que el muchacho contestó muy resuelto, que si se le llevaba allí, encontraría el medio de matarse. Prefería quedarse en la calle pidiendo limosna. La hermana Concha no daba señales de regresar. Su peregrinación por Europa en busca de salud quién sabe cuándo terminaría. Juan Pablo encontró en la respuesta de su hijo un tono de doliente energía que impresionó su alma de comerciante. Entonces resolvió llevarlo a Cartago, al colegio de los salesianos. Carta de Ana María a Sergio. Al regresar de Londres, he encontrado tu carta. Al abrirla, y ver que era tuya, me temblaban las manos de alegría. A mí solo, vos me has escrito en la vida. Hemos estado 2 meses en Londres porque a la niña Concha le recomendaron un especialista inglés, pero ella, que quiere verse curada de la noche a la mañana, no ha tenido paciencia de esperar y hemos regresado a París, en donde dice que le va mejor. Además, quiere ir a cumplirle una promesa a la Virgen de Lourdes. Vieras qué feo es Londres. Yo no lo cambio por San José, aun cuando allá no hay casas tan altas ni tan bonitas ni tanto ruido de trenes y de carros. Es como estar en la cocina humeante de Panchita, aquella viejita que vivía en el bajo de la cuesta de San Francisco. Vieras cómo he echado de menos nuestro cielo, que parece que diario lo está azuleando tatica Dios. Y allá en Costa Rica no tiene uno más que asomarse a la puerta para ver en el fondo de la calle las montañas, tan verdes y tan risueñas. Y aquí no se pone el sol como allá, con aquel lujo de celajes. Ni de noche hay tantas estrellas ni tan lindas. Con dificultad se ve de cuando en cuando el cielo entre tanto humarasco. Eso sí, hay unos jardines muy lindos. El otro día fui a pasear por los jardines de Kensington. Allí está la estatua de Peter Pan, el niño que no quiso crecer ni hacerse hombre. ¿Te acordás de ese cuento? Es un chiquillo casi desnudo, la cosa más linda, paradito en un tronco de árbol, pero de mentiras porque es de metal. El tronco está lleno de ratones y conejos y ramas. Vieras cómo me ha mortificado lo que me contás de los trabajos que has pasado.
De veras que la vida hace unos disparates, Sergio. No sería más al derecho que mama Canducha o yo estuviéramos con vos, cuidándote, que fuera yo quien llevara tu silla con tanto cariño que no echarías de ver que en los caminos hay muchas piedras. De mi vida te contaré lo siguiente. Ya hace 3 años que ando de ceca en Meca por esta Europa, pero se puede decir que apenas he visto la punta de la nariz de los países por donde he pasado. La niña Concha con su enfermedad no tiene gusto para nada ni lo deja tener a los demás, y mi obligación es no separarme de su lado. Hace 3 años que no pruebo el aire libre. Diariamente me paso encerrada en barcos, trenes, coches, consultorios de médicos y hospitales. Los ojos se me van tras las maravillas que percibo, pero los pobres tienen que quedarse con su dueña. ¿Pero no te parece mal hecho que me queje? Pobrecita la niña Concha, que no tiene sino a mí que la pastoree. Ya sabes que el pasmado del tío José solo tiene gracia para cuidar yigüirros. Y ahora te voy a confesar una mentira. La enfermera que me ayuda a velar por tu tía se ha hecho mi amiga y siempre me está hablando de sus 2 hermanos que son marinos y siempre los está poniendo por las nubes. Apenas le escriben corre a enseñarme las cartas, que son muy cariñosas. Y a mí me ha dado una envidia. No he querido quedarme atrás y le he contado que tengo un hermano que se llama Sergio, que me quiere mucho. ¿Verdad que nada tiene esta mentirilla? Vos sos el único cariño que siento junto a mí y mi pensamiento se apoya en este recuerdo como en el de un hermano. Vieras cómo le hablo de mi hermano Sergio a Mademoiselle Ternisien. Afortunadamente, la tía Concha no entiende ni jota, porque has de saber, hermano mío, que ya puedo chapucear el francés. Como hace más de 2 años que estamos en Francia, correteo sobre el francés que es un gusto y lo pongo hecho un «ay» de mí, por dicha a tus tíos no les entra. De noche, así que estoy acostada y la niña Concha duerme, cierro los ojos y me voy para la casa de San Francisco. Te veo tras la ventana enrejada, la calle con su palo de jícara en lo alto de la cuesta, la ladrillera, la iglesita, los naranjos a la entrada de la casa, paseo por los pisos lustrosos que tanto me han hecho sudar, oigo los pájaros del tío José. Anoche recordaba riendo y con ganillas de llorar cuando jugábamos de que el rancho de Panchita era la casita de las Torrejas. ¿Te acordás de lo asustada que nos miraba la viejecita cuando me veía salir del cafetal corriendo con tu silla? Pobre Panchita. Lo menos que suponía era que para nosotros era la bruja que comía chiquitos. Tengo muchas ganas de verte, mi querido hermano. Pienso en todo el mar y en toda la tierra que hay entre los dos. Te abraza tu hermana, Ana María Esquivel. Mi querido hermano. La niña Concha dice que yo no tengo apellido, que no se sabe quiénes fueron mis padres, pero como soy hermana tuya, entonces soy Ana María Esquivel. Del diario de Sergio 29 de marzo de 1900, hoy cumplo años. Antes, el día de mi cumpleaños, pero esto, cuán lejos está ya, mamá lo celebraba con una fiesta en la que se repartían unas melcochas de azúcar que parecían de plata. Eran primores que hacían mamita y Candelaria en forma de flores, de cestitos, y que servían a los convidados en hojas de limón o de naranjo. Hoy la fiesta ha sido algo muy diferente. Esta mañana me llevó Miguel a la estación del Atlántico en donde me aguardaba mi padre para trasladarme a Cartago, al colegio de los salesianos. Cuánto me ha conmovido el ver a este viejo, empujando mi silla, calle de la estación arriba, para coger el tren. Marchaba sin hablar, pero yo los había emocionado. Mientras oía el ruido de sus zapatones claveteados y el que producían las ruedas de mi silla, he meditado en lo que habría sido de mi vida sin este hombre que vino de un país desconocido, del otro lado del mar, a mostrarme a mí, que tengo los pies muertos, el camino que lleva al mundo maravilloso de los sonidos. Mi existencia no es un desierto, porque él me enseñó a escuchar. Su presencia la pobló de ríos, de bosques, de ciudades. ¿Cuál de los transeúntes que hemos encontrado puede imaginar que en este vicio mal vestido, con la cabeza cubierta por el casco sucio y verdoso, milagro de duración, hay encerrado un gran músico?
El humilde afilador de cuchillos, el fabricante de juguetes que hacen las delicias de los niños, no es un virtuoso, pero quizás su imperfección valga más. Ama a la música sencillamente, sin pedanterías, sin hacer de ella un medio de alcanzar gloria y dinero. Al escuchar sus pensamientos y sentimientos, expresados con sonidos, me digo que tal vez sea uno de aquellos misteriosos y divinos de las leyendas que bajaban a la tierra disfrazados de mendigos. He vuelto la cabeza hacia él y le hablo con palabra temblorosa. Miguel. Se detiene y me mira con sus ojos azules, infantiles. ¿Qué quieres? Me responde, sin poder contenerme, sin fijarme en que estoy en la calle ni en los ojos curiosos que nos contemplan, lo he abrazado. Él me dice, muchacho, muchacho, pero se ve que está emocionado. Luego hemos continuado nuestro camino. Mientras el tren rodaba a través de potreros secos y cafetales empolvados, yo pensaba que dentro de mi baúl venía mi violín, y al pensar en él mi espíritu se reconfortaba. Sabía que no podría dedicarle todos los instantes de mi vida, porque sería preciso estudiar las curiosidades y exactitud de los números, las aventuras guerreras de Césares y Napoleones. ¿Qué me importaba a mí todo eso? ¿Qué iban a imaginar mis maestros que mientras llenaban el pizarrón de números o daban listas de batallas y de fechas, yo exploraba el país de los sonidos? ¿Cuán maravilloso era todo en él? Mis ojos, mi sensibilidad, mi paladar, mi olfato, se iban a los oídos, percibía la forma de estos sonidos, su color, tenían sabor y olor. Eran frescos como el agua, ásperos, sedosos y tibios. Allí están los sonidos de la tormenta, de la luz, del martillo sobre el yunque, del viento suave, de la risa. Se unían y me daban diferentes sensaciones. La de un amanecer, la de la tempestad, un crepúsculo, la soledad, el silencio, un tumulto. Mi silla ha rodado por las calles de Cartago y el chirrido de sus ruedas se me ha antojado tímido y desconfiado. Salió a recibirnos un vientecillo helado que levantó nubes de polvo en torno nuestro. Me ha gustado el aspecto de esta ciudad que se reconstruye después del terremoto de 1910, con sus calles amplias, sus casas con jardinillos y en el interior de las cuales, hasta de las más pobres, se ve ondular el verde de los helechos. En el fondo se levantaba, limpio de brumas, el Irazú, con sus faldas cultivadas, sembradas de caseríos. El colegio es un edificio que todavía no está terminado. Salió a recibirnos el director, un viejo alto, cenceño, de rostro curtido y palabra bondadosa. Mi padre se despidió de mí con sus acostumbradas palmaditas en el hombro, y al verlo atravesar la sala para irse, me parecía tan extraño que este hombre fuera mi padre. Hasta entonces nunca me había fijado bien en su figura baja, rechoncha. Tenía un gran aire de semejanza con su hermana Concha. Al caminar le temblaba la carne. Me dio tristeza comprender que no lo quiero. El director empujó la silla y me llevó al interior del edificio. Los muchachos estaban en recreo, en un patio que tenía un palomar en el centro. El dormitorio es un salón grande, feo, con las paredes sin encalar, que enseña las vigas del techo. A los lados, las hileras de lechos pobres e idénticos. Al pie de cada uno hay una palangana de latón y una toalla. Por las ventanas el cielo azul, en el cual se desliza el vuelo de los zopilotes. Yo suspiro y el director me mira sonriendo con dulzura. ¿Está usted triste?, me pregunta. En la noche, así que todos duermen, me he incorporado en mi nuevo lecho, tan frío, y escucho la respiración de mis compañeros que duermen a mi lado. ¿Qué significo yo entre estas prendas? Las conozco desde niño y creo que son mayores que yo. Las guarda en el fondo de su cofre, para las grandes ocasiones. El rebozo era de aquellos que, en el siglo pasado importaban de El Salvador, de crujiente seda y alegres colores. No se hartaba de mirarme y sonreía mientras por sus mejillas, oscuras y arrugadas, corría el llanto, que para mí era una rica veta de diamantes en un terreno inculto y escabroso. Las horas se nos fueron sin percatarnos. Reíamos, hablábamos, suspirábamos haciendo recuerdos, sin fijarnos en los grupos de visitantes en torno nuestro. Las otras visitas partieron y ella no quería irse. Cuando sonó el pito del tren, salió muy sofocada.
no acabábamos de despedirnos. Después, toda la tarde he estado muy alegre. Me parecía que en los salones había más luz, que mis compañeros eran más amables y he tocado música de Mendelssohn. Lo que Sergio ignoró siempre fue que por ir a ver a su muchacho, Candelaria perdió su empleo por cuanto el ama de la casa no quiso darle permiso de salir ese domingo. Pero como ella no aguantaba ya la ausencia, le dejó la cocina sola y gastó la mayor parte de los ahorros que había hecho en golosinas y chismes para Sergio. Ignoró también que cuando la viejecita llegó a la estación, ya el tren había partido, y como entonces no había servicio de automóviles, tuvo que quedarse por ahí, vagando acongojada y sin rumbo por las calles de Cartago, que muy tarde se guareció en una puerta temblando de frío y de miedo bajo su rebozo a listas alegres. Una persona compasiva al encontrarla allí como a las 11 de la noche, tuvo piedad y la acogió en su casa. Tampoco supo Sergio de las dificultades de la anciana para conseguir otra colocación, ni de que entretanto tuvo casi que andar mendigando hospitalidad. En víspera de Navidad, sacerdotes y muchachos están atareados con el portal. En el ambiente hay olor de uruca, musgo fresco y palpitar de alegría. Me dejan tranquilo en un rincón, busco entre la música que me dejó Miguel y escojo una sonata para violín, de Bach. Me pongo a tocar y olvido que soy Sergio, nada de cuanto se mueve en torno mío me toca. Vienen a interrumpirme porque hay visitas para mí. Quizá Miguel o Mama Canducha. Miguel que me tiene olvidado desde hace tanto tiempo. Entro al salón de visitas y veo a mi padre adelantarse con 3 niños morenuchos y esmiriados, bien vestidos. Papá me abraza con un abrazo que no pasa de los hombros y señalando a los chiquillos dice: tus hermanos, Sergio, este es Juan Pablo, el mayor, José Joaquín o Quincho como le decimos allá y Francisco. En casa quedan 4. Ya los conocerás a todos. Los empuja hacia mí y habla riendo con risilla forzada. No me nace simpatía hacia ellos que me contemplan con recelo y curiosidad. Atraigo al menor porque sus ojos me recuerdan los de Gracia. Vamos, ¿no piensan decir nada a su hermano? Les pregunta papá. Te traen un regalo, Sergio. Dáselo, Juan Pablo. El muchacho me entrega sin hablar un envoltorio y papá me dice que son corbatas y camisas. Les doy las gracias sin entusiasmo. Se nota en mi padre el deseo de establecer relaciones entre sus hijos y está locuaz como nunca lo viera hasta entonces. Me cuenta que vienen de San José a donde han ido a comprar muchas cosas para celebrar la Navidad, las han enviado en carreta a Paraíso, a la finca en donde viven ahora. Lo más delicado, los regalos para la maná, Gracia y los niños, ha preferido traerlos en persona y son todos esos paquetes que los rodean. En la noche tendrán una cena y sonríe mirando alternativamente su prole. Uno de sus hijos se le ha sentado en el regazo y él le acaricia la mejilla, los otros se apoyan contra él. Yo recuerdo que nosotros nunca osábamos acercárnosle. Pido al menor que dé a Gracia un beso en mi nombre. Se despiden y yo no he podido oír la voz de mis hermanos. Los miro partir, sin pena, vuelvo a mi violín y mi padre y ellos quedan olvidados entre la música de Bach. Días de Año Nuevo, mis compañeros juegan en el patio y sus gritos se confunden con el murmullo del viento. Cae una garúa finísima irisada por los rayos del sol. Estoy alegre, sin saber por qué. Vienen a decirme que una señora desea verme y me llevan a la sala de visitas. La luz del exterior me ha deslumbrado y entro en la pieza sin distinguir bien en torno mío. Antes de darme cuenta de ello, una nube de tules y de perfume me envuelve, hay besos apasionados en mi rostro y una voz sollozante, una voz amada que yo conozco, exclama: Sergio, mi hijito. Por un momento pierdo la noción de las cosas, se borra la luz en las ventanas, al volver en mí tengo apoyada la cabeza en el pecho de mamá. Cojo sus manos y las beso con el corazón puesto en los labios que tropiezan con la cabritilla de los guantes. La atraigo hacia mí y cubro de besos su cara. No puedo hablar, es como si fuera a morir, sí, no es ilusión, es mamá, siempre tan linda con su cara de chiquilla morena y sonrosada. Bajo su sombrero asoman los rizos negros, inquietos y brillantes.
Hace muchos años que esa cabeza infantil estuvo acostada en mi almohada, al lado de la mía. Viste un lindo traje de seda gris y un gracioso sombrero de paja adornado con una gran rosa encarnada. Detrás de mí suena un gorjeo. Mamá se aparta y la veo acercarse luego con dos niños de la mano de los cuales no me había dado cuenta en el primer momento. Una niña vestida de blanco, con un dulce rostro pálido, de grandes ojos claros, y un chacalincillo cuya carita blanca y sonrosada asomaba como una flor entre los encajes de su vestido. Son tus hermanos, Sergio. Esta es María Navidad y este es Rafaelito. Hay otro, Rodrigo, que dejé en casa porque está acatarrado. Recordé la escena de papá presentándome también a sus hijos como a un extraño, Juan Pablo, Quincho y Francisco. No sé por qué estos otros hermanos me han atraído más, tal vez porque son hijos de mamá. Sonreí al bebé que con pasos menudos se acercaba a mí, con la boca hecha una fiesta, tendiéndome confiado sus bracitos. En Navidad vi resucitar de pronto la sonrisa de Merceditas. Los besé con infinita ternura. En mis labios estaba todavía mi corazón que subió a ellos al sentir a mamá cerca. La niña me miró sorprendida cuando mis lágrimas mojaron sus mejillas. El pequeño rió y retozó en mis regazos y me llamó papá. Mamá rodó la silla por el salón y al verse correr en ella, el niño gritó encantado. Los retratos de los grandes sacerdotes que ornaban las paredes parecían sonreír benignamente al escuchar aquella charla de pajarito. María Navidad no habló, se limitó a contemplarme con sus grandes ojos claros y cuando mis miradas se encontraron con las suyas, me parecía que la sonrisa de Merceditas resucitaba en sus labios. Se lo hice notar a mamá, que me contestó, y es silenciosa y buena como Merceditas. Se enjugó los ojos y se quedó grave. Luego me dijo, he vuelto a Costa Rica porque no podía más. Ay Sergio, vivo con el pensamiento partido en dos, una mitad con ustedes, la otra con ellos. Y con el gesto señalaba a sus otros hijos. Hacía 15 días que llegara y no había hecho más que buscarnos. Logró dar con Candelaria que la puso al corriente de nuestra suerte, la muerte de Merceditas. De esa muerte ella tenía la culpa, que Dios la perdonara. A la pobre Gracia no la podría ver. Le dejaba muchos besos conmigo. Ya no vivía en el Perú sino en Colombia y me dejó una tarjeta con sus señas para que le escribiese. Solamente 15 días más estaría en Cartago, pues tenía que regresar a donde estaba su marido. Hay otros hijos y otros intereses. A ratos hablaba con seriedad y tristeza, por sus ojos y su boca pasaba un soplo, y yo creía que la pena iba a apagarlos, pero enseguida la llama se reanimaba, entonces me parecía ver su alma, una alma en la cual no había el recuerdo de su hijita muerta, ni el de Gracia, ni el de Sergio que iba por la vida en una silla de ruedas. Con los ojos hubiera querido meterla dentro de mi pecho para que nada ni nadie pudiera sacármela de allí. Mamá se levanta. Me promete volver todos los días mientras estén aquí. Siento una pena muy grande cuando me dicen adiós. Rodeo con mis brazos el cuello de mamá. Ella abre su portamonedas y quiere dejarme dinero, pero se lo impido con vehemencia. No, no, no me des dinero, mamá, le suplico. Le pido su retrato y el de los niños y me ofrece traerlo cuando vuelva. Se baja el velo del sombrero y se aleja, con su taconeo gracioso que no oigo hace tantos años, tras sí deja el susurro de su traje de seda y su perfume. Ya en la puerta, invita a los niños a que me tiren besos con la punta de los dedos. María Navidad me sonríe y mamá agita su mano enguantada en señal de despedida. Un nudo me aprieta la garganta y siento que va a estallar mi llanto. Mamá, levanta el velo para verte, le pido. Lo hace, y qué tonto soy, me maltrata mirar su rostro iluminado como siempre y no ensombrecido por la pena. ¿No habrá en su interior un dolor parecido al mío? Mis oídos se quedan atentos a los pasos y a las voces que se alejan. Pero Sergio no volvió a ver a Cinta, porque Juan Pablo Esquivel, al saber que ella estaba en Cartago, comprendió que había venido para ver a Sergio y dio orden en el colegio de que cuando esa señora llegara a preguntar por su hijo, le contestaran que no lo podía ver.
La visita de su madre hizo a Sergio sentir intensamente su abandono. Se refugió entonces en el recuerdo de los tiempos idos, y lo más grato para su corazón fue evocar todo lo relacionado con Mama Canducha. Estaba rodeado de una soledad tan fría. Lo más tibio, lo más suave en su vida había sido esta viejecita guanacasteca. Hacia ella tendía él su espíritu para calentarse, y entre los pliegues de la ternura que había en la sonrisa y en los gestos de la anciana, metía él su frente y sus manos ateridas. Todas eran memorias humildes y sencillas, y esto era lo que más conmovía a Sergio. Allí estaba Mama Canducha, sentada en un rincón de la cocina, en el taburete de cuero, arrollando cigarrillos con el guacalito del tabaco picado, en el regazo, o bien preparando en el frasco de cristal, en los tiempos de Cuaresma o de Semana Santa, aquel encurtido que olía a gloria, o, toda confusa, después de haber asegurado a los niños que la persona que se bañaba en Viernes Santo se convertía en sirena, veía entrar a Gracia con la cabeza mojada diciéndole implacable: «Y di ay mamita Canducha, me bañé hoy Viernes Santo y mire, no me hice sirena». Con cuánta destreza arrollaba en la boleta de papel amarillo de fumar el tabaco picado, revuelto con una punta de hoja de higo tostada y desmenuzada. Flotaba en el ambiente el olor a tabaco curado con aguardiente, miel, clavos de olor y cáscaras de lima. En una alacena guardaba los utensilios de que se servía para dar gusto a su inocente vicio de humar, como ella decía, el cuchillo en forma de media luna con que picaba el tabaco, el pascón para colar el tabaco picado, que consistía en una palanganita de hojalata agujereada con un clavo, la botellita de la cura y el guacalito con boletas amarillas. Sergio y Merceditas le ayudaban a desvenar las hojas de tabaco iztepeque que Mama Canducha en persona compraba en la tercena de la Niña Sacosta, frente al cuartel de policía o en casa de doña Fermina Morales. De noche, cuando Miguel narraba sus historias, Mama Canducha hacía cigarros, a veces se levantaba y encendía uno, en las brasas del hogar y se ponía a fumar tan quietecita que acababa por confundirse con las sombras. De rato en rato se abría entre la oscuridad una como florecita roja, era la brasa del cigarro de Mama Canducha. Cuando salía en las tardes a rezar el rosario en la iglesia vecina, los niños la veían sacarse de detrás de la oreja la chinguita que siempre tenía lista y darle unas cuantas chupadas, y el bocal de vidrio tan limpio que se confundía con el aire que lo circundaba. Para los días santos, Candelaria lo llenaba con el vinagre de guineo, transparente y perfumado, que ella misma preparaba con los guineos remaduros de las cepas sembradas por sus propias manos en el solar de la casa. Dentro de él ponía vainicas tiernas, tajadas de pepino, ramitas de coliflor, pedacitos de zanahoria, de chayote, jocotitos celes en los cuales no se había cuajado la semilla, tajaditas de cebolla, y para dar más gusto al encurtido, clavos de olor y hojas de laurel. Entre tanta mansedumbre y tierna inocencia, escurría uno que otro rojo chile picante, de los bravos, que parecían diablillos asustando doncellas campesinas. Ana María ha regresado y Sergio ha podido volver al caserón de San Francisco, gracias a su amiga. En vísperas de la última operación practicada a la tía Concha, Ana María supo explotar la sensibilidad excitada de su ama, quien no hallaba qué promesa hacer ni qué santo bajar del cielo para salir bien del apurado trance. La muchacha inventó una inocente mentira que podía redundar en provecho de Sergio. Había recibido en esos días una carta muy triste de este. Entonces contó a la tía Concha de un sueño que tuviera en el cual oyó una voz que le aconsejaba hacer la promesa a la negrita de Los Ángeles de recoger en su casa a Sergio, que era un ser abandonado. En cambio, la Virgen le ofrecía que la operación tendría buen éxito. La acongojada señora convino enternecida. La operación estuvo feliz y se emprendió el regreso a la patria después de varios años de ausencia. Ya establecidos de nuevo en San Francisco, Ana María recordó lo prometido y Sergio pudo volver a su lado. Pero la Ana María que regresó era bien diferente a la que Sergio había visto partir. La transformación tenía algo de hechicería. Era como si una varita mágica la hubiese tocado para embellecerla. Ya no era la peloncilla de cabello lacio.
Ahora era una linda muchacha con una corona magnífica de trenzas negras sobre la cabeza, los ojos de cabra, pero con una luz nueva que le iluminaba la cara, la naricilla ñata, pero con unas como líneas nuevas que ponían una gracia infinita en el rostro. Allí estaban los camanances, pero ya no eran los pocitos de picardía de antaño, sino que daban a su sonrisa un encanto inefable. Sus movimientos habían dejado entre la niñez que se fue, la torpeza y la brusquedad, y se habían convertido en silenciosas y suaves líneas curvas. En lugar de las batas largas, oscuras y desmañadas que le ponía la tía Concha, usaba graciosos vestidos de tela barata que ella misma confeccionaba, guiada por su buen gusto y por lo que viera en su viaje. Sobre la Ana María nueva que Sergio tenía ante sus ojos, la juventud había puesto su gracia luminosa. Era casi linda, pero Sergio echaba de menos a la chiquilla descalza, revejida, trajeada de azul, que surgía de los rincones como un duende amigo, que le ceñía el cuello con sus brazos cariñosos cuando él más necesitaba sentir cerca a alguien que lo quisiera. Otra vez la tía Concha y el tío José, con otras monomanías parecidas a las de las begonias y los pájaros. Otra vez los pisos encerados y el cuarto habitado durante la noche por grandes sombras que ya no daban miedo al muchacho. Allí estaba siempre el gran reloj con el tic-tac del enorme péndulo que no se cansaba de echar en la eternidad las gotas del tiempo que parecían volverse pesadas como de plomo dentro de la negra caja. Ana María trataba a Sergio con la cariñosa devoción de antes. Allí estaban siempre sus manos listas a servirlo con tierna solicitud, pero el caso es que Sergio las sentía distantes. Es que Ana María andaba enamorada. Lo conoció a bordo. Era un costarricense que también regresaba a su país, después de haber estudiado en Europa. Se gustaron y se buscaron y ahora él venía todas las noches a hablar con ella a escondidas de los viejos por las rejas de la ventana. Y la dicha de su amiga maltrató a Sergio. ¡Qué tonto era! Como no podía confiar a nadie este sentimiento extraño e inefable, lo confió a su violín y fue entonces cuando escribiera por primera vez las armonías escuchadas en su interior, su primera romanza sin palabras. Un trozo de música de esos que solo conmueven a la gente joven y romántica y que hacen estirar los labios despectivamente a los músicos viejos de gusto depurado. Sergio atisbaba a la enamorada muchacha y observaba que se había hecho muy silenciosa. A veces la veía mirar y sonreír fijamente a la escoba con que barría o al ladrillo que bruñía o quedar en éxtasis ante una pared. ¿Qué hay, Ana María? ¿Qué estás viendo?, le preguntaba. Y ella sacudía la cabeza, parpadeaba como si despertara de un sueño y respondía con las mejillas encendidas. Nada, criatura, ¿qué querés que vea? En otras ocasiones observaba cómo el rostro de la muchacha andaba apagado y sin la menor señal de camanances. La llamaba, la sentaba a sus pies y le acariciaba la cabeza. Y como si esto fuera una señal, comenzaban a asomar lágrimas, temblaban un instante en las pestañas y luego se echaban a rodar mejillas abajo. A fuerza de mimos, lograba arrancarle el secreto de su pena. «Ay, Sergio, es que anoche no vino». Cuando la pena la invadía, Sergio la sentía muy cerca de sí, lo buscaba y le relataba sus congojas, la dicha la alejaba de él e iba a saborearse en los rincones en donde se refugiaba con telas, aguja, dedal e hilo, pero Sergio la sorprendía con la aguja en alto, la tela abandonada en el regazo, los ojos fijos en el espacio y sonrisas y camanances. Sergio, que se volvía filósofo, sacaba conclusiones. En el ser humano hay una marcada tendencia a disfrutar solo del placer y a compartir con los demás el dolor. De noche, desde su lecho, oía el murmullo de la conversación de los enamorados, sus risas, sus besos, sus silencios. Y la visión del amor apareció en su vida como una visión bella y luminosa cual una estrella lejana prendida del fondo de la noche. A sus ojos subieron las lágrimas más ardientes y en su corazón la pena más embriagadora. Dentro de su ser vibraron melodías hasta entonces para él desconocidas. Un día regresó Miguel. Hacía tiempos que Sergio no tenía noticias suyas. Ana María hizo investigaciones sobre el paradero del viejo, pero nadie daba razón del afilador.
Para la gente todos los afiladores son uno solo. El afilador, allí va el afilador. ¿Quién iba a echar de menos a un viejecillo de traje de panilla color castaño, poblado de remiendos, cubierta la cabeza con un casco, de barba rubia con reflejos plateados, entre la que asomaban sus ojos zarcos como florecitas azules entre el musgo seco? ¿Qué obligación tienen las personas ocupadas en enterarse de la vida de quien vuelve servibles sus instrumentos inutilizados por el uso? Por un momento saben que a la puerta de su casa un afilador saca filo a sus tijeras y cuchillos, quizá vean espigas de chispas detrás de la piedra de afilar. Sin pensar pagan monedas insignificantes por el trabajo realizado y el afilador queda echado en olvido. Algunos niños fueron los que notaron la ausencia del viejito afilador cuya máquina tenía muchas cosas que les interesaba. Habían observado que la armazón de esta era de madera con adornos labrados y siempre muy limpia, llevaba una multitud de cajitas de esas en que vienen conservas, encontradas seguramente en la calle, a las que él puso tapas bruñidas y adornadas con sus manos y dentro de las que se hallaban, ordenados y relucientes, gran cantidad de instrumentitos. El silbato estaba guardado en un estuche en el cual la cuchilla dejó en relieve un gato que se afilaba las uñas en una rueda. Todas estas cosas insignificantes para la gente hacían la dicha de los chiquillos y de los campesinos sencillos que gustaban acercarse a la máquina y fisgonear por todo. Él los dejaba hacer, les explicaba el servicio de cada cosa y a veces les regalaba juguetes hechos por sus manos. Ahora Miguel volvía más viejo, con el cuerpo muy inclinado y entre la barba apenas si quedaba una que otra hebra rubia, pues casi todas se habían puesto blancas. A las preguntas de Sergio sobre su ausencia respondió que había salido el día anterior del asilo Chapuy, que enseguida había marchado a pie a Cartago a buscarlo, el señor director le había dado hospitalidad en el colegio y dinero para que regresara. Antes, él no sabía, Sergio encontró en los ojos de Miguel algo desconcertante. Era como si en su mirada hubiese polvo de aquel país misterioso de donde regresaba. Ana María se había convertido en una criatura taciturna. No había vuelto a reír con la escoba, ni a quedarse en éxtasis ante las paredes. Hacía tiempos que Sergio no escuchaba rumor de risas y besos, porque en la ventana no había citas. La muchacha había enflaquecido, de sus mejillas voló el polvillo rosado que esparce la juventud dichosa. Descuidó sus trajes, y su peinado no se levantaba triunfante sobre su cabeza, sino que caía lánguido por su cuello curvado. Tampoco lloraba, y a menudo Sergio la sorprendió sentada, con las manos cruzadas sobre las rodillas, los ojos sombríos fijos en los ladrillos. En otros días contemplados con sonrisas, Sergio ha adivinado la causa. Es la ausencia del hombre a quien esta criatura primitiva, que había vivido casi aislada, amaba con todas las fuerzas de su cuerpo y de su espíritu. Pobre Ana María, que un día le dijera: «¿Sabes cómo es para mí querer a Diego, Sergio? ¿Recordás aquel prisma que te di cuando era chiquilla? Pues es como si de pronto sintieras que te pusieran un prisma ante los ojos, pero no en los de la cara, sino en unos que se deben tener en el corazón, y todo se pone a brillar más, y uno quisiera reír hasta con las piedras. Parece como si alguien hubiera bañado la vida en ese color que tienen los campos cuando el sol está saliendo». Un día se atrevió a preguntarle: «Ana, ¿es que Diego está enfermo?». «No sé», le contestó con voz sombría. Los meses transcurrieron en esa situación. Una noche, a altas horas, Sergio despierta sobresaltado. En la casa pasa algo insólito. Se oyen carreras de la tía Concha y de las dos sirvientas y las toses fingidas del tío José cuando está preocupado. Llama y nadie acude a sus voces. De pronto, la señora entra, se deja caer en una silla y prorrumpe en sollozos. La zozobra de Sergio llega al colmo. «Por Dios, tía Concha, ¿qué pasa?». Entre convulsiones ella contesta: «Ay, Sergio, he albergado en mi pecho una víbora». «Tía Concha, una víbora. ¿La ha mordido?». Sergio es ingenuo y ha tomado el decir de su tía al pie de la letra. Quisiera arrojarse del lecho e ir en auxilio de ella. El llanto de un niño recién nacido llega a sus oídos, el ama de la casa solloza con más fuerza. «Dios mío»,
y lo que debo oír en mi propia casa, que Dios le dé a una paciencia. ¿Has visto cómo nos paga Ana María? ¿No ves que acaba de tener un hijo? Los gritos del recién nacido pueblan la oscuridad de la noche, son desaforados y nada los calma. Dijérase que ponen a prueba la paciencia de la tía Concha, quien al oírlos se yergue en actitud trágica, y decir que la he paseado por Europa. Has criado un cuervo, Concepción, que te saca ahora los ojos. Ya más tranquilo, Sergio se burla. El cacareado paso por Europa de Ana María, eternamente prendida de las faldas de aquella vieja enferma e impertinente. Al día siguiente, la niña Concha envía recado muy temprano a su íntima amiga, la niña Queta Alvarado, vieja doncella altamente estimada por ella, porque pertenece a una de las familias de más campanillas en el país. Quiere pedirle un consejo luminoso en el oscuro camino en que la ha metido la conducta de Ana María. Así lo ha dicho al ver entrar a su mentor con faldas. Toda la mañana la han pasado las dos señoras en conferencia en la sala de fúnebres muebles, y Sergio desde el corredor ha oído varias veces a su tía hablar del hospicio de huérfanos de donde sacara a esta ingrata criatura para tratarla como a una hija y del viaje por Europa. Por fin la niña Queta Alvarado se levanta y con dignidad episcopal se dirige al cuarto de la pecadora. Llega Miguel y aun cuando la tía Concha lo ha mirado siempre despectiva, lo acoge para narrar nuevamente la tremenda desventura. El viejo escucha en silencio, al cabo de una hora cuando ella termina el relato con los episodios del hospicio de huérfanos y del viaje por Europa, replica con tranquilidad: no hay que asustarse, señora, esos arranques son muy naturales en la gente joven. Lo que hay que hacer es no despreciar a esta muchacha, ni abrumarla, sino ayudarle para que no coja un mal camino. ¿A usted no le parece muy natural que sus rosales den rosas y su vaca alazana críos? Y a ellos los bendice nada más que Dios. La niña Concha levanta el grito al cielo. ¡Qué ocurrencia! ¿Cómo va a ser lo mismo una mata o un animal que un cristiano con uso de razón? ¿Cómo se ve que, de veras que a Miguel le faltan todos los tornillos? Miguel va a buscar a Sergio y le dice: has de creer que las mujeres jóvenes y sanas como Ana María son lo mismo que flores para mí. En cada flor que encuentro veo la promesa de un fruto y en cada mujer fresca y sana la promesa de un hijo.